Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, en esta cuarta charla de ictericia neonatal, veremos etiología, factores de riesgo y cuadro clínico. Comencemos. Ahora, como dijimos, hay ciertos recién nacidos que tienen mayor riesgo de evolucionar hacia una neuropatía por depósito de bilirrubinas. Es así que estos recién nacidos que tienen riesgo de una hiperbilirrubinemia grave y de una neuropatía por depósito de bilirrubinas deben ser captados y deben ser identificados previamente. Para esto nos sirven los factores de riesgo. Estos factores de riesgo van a dividirse en dos grandes grupos. Los principales factores de riesgo, los factores de riesgo menores y aquellos factores de riesgo que más bien disminuyen el riesgo, que los llamaremos factores protectores. Y estos están asociados a una disminución del riesgo de ictericia significativa. Entonces, primeramente, los factores de riesgo principales. Tenemos que pueden ser el nivel de bilirrubina total previo al alta que se encuentre en zona de alto riesgo, sobre el percentil 95 en las curvas de Butani o en las curvas de Nice. Ictericia observada en las primeras 24 horas es otro factor de riesgo. Incompatibilidad de grupo sanguíneo, con prueba de antiglobulina directa positiva o COMS directo positivo. O otra enfermedad hemolítica asociada, como por ejemplo una deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa o el antecedente familiar de una deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. La edad gestacional, entre 35 a 36 semanas. Hermanos anteriores que hayan tenido hiperbilirrubinemia. Presencia de cefalohematomas o hematomas importantes en cualquier otra parte del cuerpo. Lactancia materna exclusiva, especialmente si la lactancia no va bien o hay pérdida de peso excesivo. Y un caso aparte es la raza asiática o oriental. Factores de riesgo menores. El nivel de bilirrubinas en un riesgo intermedio. Una edad gestacional entre 37 y 38. Ictericia observada antes del alta. Un hermano anterior con ictericia. Un lactante macrosómico, hijo de madre diabética. Edad materna más de 25 y género masculino. Y los factores protectores van a ser un nivel de bilirrubina total en zona de bajo riesgo, edad gestacional más de 41 semanas, alimentación exclusiva con biberón, raza negra y alta del hospital después de 72 horas. Importante, no se sabe exactamente por qué en la raza asiática consiste esta raza un factor de riesgo esencial, ni por qué en la raza negra es un factor protector. Pero los estudios estadísticos y epidemiológicos han observado esta relación, por lo que hay que considerarla y tenerla en cuenta. Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos entonces que, como ya dijimos, un gran porcentaje de niños presenta ictericia, pero muchos de ellos deben ser identificados para descartar que tengan un riesgo de desarrollar una ictericia o una hiperbilirrubinemia significativa y por ende un riesgo de encefalopatía por depósito de bilirrubinas. Es así que lo primero que deberemos hacer en estos niños es identificar los factores de riesgo y aquellos que tienen factores de riesgo deberemos proponer una causa y esa causa puede estar basada en 3 puntos importantes y 3 puntos significativos. El primero, incremento en la producción de bilirrubinas. Que haya un incremento en la producción sea por que haya presencia de hematomas, que haya mayor hemólisis, que haya una incompatibilidad de grupo que esté produciendo hemólisis. 2. Que haya disminución en la captación y conjugación hepática por alteraciones a nivel del transporte, que puede ser por fármacos que desplacen a la bilirrubina de la albúmina y por esto no se transporte hacia el hígado, que haya disminución en la captación por deficiencia de las enzimas que captan la bilirrubina y la introducen en el hepatocito, es decir, que hay un déficit de ligandinas del tipo de glutatión transferasa
y que haya disminución en la conjugación hepática como tal. Y el tercer punto importante es que haya dificultad o eliminación disminuida de bilirrubinas en el caso de que haya un hilio meconial, en el caso de que haya disminución en la alimentación y por ende disminución en la eliminación de heces. Y pues vamos a ver uno por uno estos tres pilares. Entonces el primer pilar era el incremento de la producción de bilirrubinas. Como dijimos, la principal causa de esta etiología va a ser por hemólisis. Generalmente cuando hay incompatibilidad por factor RH, incompatibilidad por grupos ABO o incluso incompatibilidad por grupos menores. En este caso se crean anticuerpos de la madre en contra de los eritrocitos produciendo hemólisis, mayor liberación de hemoglobina y mayor producción de bilirrubinas, que sobrepasa la capacidad de transporte y de glucurono-conjugación hepática, haciendo que haya mayor cantidad de bilirrubina indirecta en plasma y mayor probabilidad de que ésta se deposite en el cerebro en los primeros días del recién nacido. Otra de las causas de incremento de producción va a ser defectos enzimáticos en los eritrocitos, en donde hay también aumento de la hemólisis. Una de las principales causas de aquí es deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de piruvato sinasa, porfiria eritropoyética. Que haya defectos estructurales en los eritrocitos como esferocitosis o eliptocitosis que también aumentan la hemólisis. La administración de fármacos a la madre se han documentado como causa de hemólisis y aumento de la producción de bilirrubina. Fármacos como la oxitocina, nitrofurantoína, sulfonamidas, bupivacaína o al niño, dosis altas de vitamina K o dosis de penicilina pueden aumentar la hemólisis. Infecciones y sepsis neonatal generalmente aumentan hemólisis también. Y aumento de la producción de bilirrubinas por causas no hemolíticas en el caso de que haya un cefalohematoma, donde la sangre extravasada empezará a descomponerse y liberará hemoglobina y bilirrubinas, hemorragias o consumo de sangre digerida. Otra causa también puede ser la policitemia, secundaria a ligadura tardía del cordón o a transfusión feto-fetal en los gemelos discordantes, por ejemplo, y aumento de la circulación enterohepática, cuando hay ayuno, ingesta oral deficiente, obstrucción intestinal o ictericia por leche materna. La segunda causa es cuando hay una disminución en la captación y conjugación hepática de la ictericia. Casos aparte en los que puede haber una deficiencia enzimática, como el caso del síndrome de Gilbert, el síndrome de Klinger-Nager, el síndrome de Lucey-Driscoll. También en metabolopatías como hipotiroidismo o hipopituitarismo. Y también se puede producir en ictericia por leche materna. Y la tercera causa puede ser dificultad o eliminación disminuida de bilirrubinas. El caso también de sepsis, infección de vías urinarias, infecciones perinatales. Cuando hay obstrucción biliar, hepatitis neonatal, atresia biliar, quistes de colédoco, problemas metabólicos como enfermedad quística, galactosemia, hipotiroidismo, anomalías cromosómicas como síndrome de Turner, síndrome de Down, y ciertas drogas como el acetaminofén, alcohol, rifampicina, eritromicina y corticoides pueden hacer que haya una disminución en la eliminación de bilirrubinas. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, como vimos, el principal signo que debemos ver será la ictericia. Esta ictericia tiene las siguientes características. Primero, que tiene una progresión cefalocaudal con el ascenso de bilirrubinas. Pero la inspección ocular no siempre es un indicador fiable de los niveles de bilirrubina. Ocurren casos en los que pacientes neonatos están muy ictéricos, se les hace una medición de bilirrubinas séricas y estas son menores. O el caso contrario, en el que no se ve tanta ictericia, pero las bilirrubinas son más altas. Se dice que las bilirrubinas, la hiperbilirrubinemia, empieza a convertirse en ictericia, es decir, es visible al ojo ya, con niveles séricos de bilirrubina superiores a 4 o 5 miligramos por decilitro. Importante que es necesario evaluar la ictericia neonatal con el niño completamente desnudo y en un ambiente iluminado con luz natural, es decir, con luz
el ambiente al día, obviamente. Y muy importante que es difícil reconocerla en neonatos de piel oscura, por lo que se recomienda hacer presión cutánea en ellos o ver escleras, mucosas y palmas y plantas de las manos en personas de color. En cuanto a la apreciación de esta ictericia, tenemos que es mucho más apreciable en casos de ictericia tardía, cuando un recién nacido tiene anemia, cuando tiene piel clara, cuando hay un ambiente poco iluminado y cuando son prematuros. Y es mucho más difícil, de menor apreciación, cuando el recién nacido es de piel oscura, cuando hay policitemia, cuando hay ictericia precoz y neonatos sometidos a fototerapia también. Entonces, una de las escalas usadas desde tiempos inmemorables para esta patología es la escala de Kramer modificada, en donde dividía al recién nacido en 5 zonas. La zona 1, cabeza y cuello. La zona 2, ictericia desde el cuello hasta el ombligo. Zona 3, hasta las rodillas. Zona 4, hasta los tobillos. Y zona 5, plantas de los pies y palmas de las manos también. Se decía que en la zona 1 teníamos un nivel de bilirubinas menor de 5, en la zona 2 entre 5 y 12, en la zona 3 entre 8 y 16, en la zona 4 entre 10 y 18 y en la zona 5 siempre más de 15. Pero como dijimos, hay muchos factores que aumentan o disminuyen la apreciación, por lo que la escala de Kramer es una escala muy subjetiva y depende mucho de la habilidad y de la pericia del examinador. Así que ante la sospecha de ictericia y ante la presencia de factores de riesgo, que son los que vimos inicialmente, siempre deberemos sospechar que hay una hiperbilirubinemia considerable y realizar un examen. Siempre es bueno hacer un poco más a no hacer lo que se necesita. Eso es todo en esta charla. Continuaremos en siguientes charlas con el tema de ictericia neonatal. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.